Celestial, te damos muchas gracias por darme la oportunidad de esta noche estar aquí, Señor Dios, con nuestros hermanos, con nuestros pastores, pastoras, y poder pasar, Señor Dios, un momento grato, disfrutando de tu presencia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Qué hermosa experiencia, de manera personal digo, haber pasado por las aulas del seminario. Recuerdo a mis maestros, recuerdo a mis compañeros, muchas experiencias bonitas. Decidimos en ese entonces nombrar un consejo estudiantil presidido por su presidente, secretario, tesorero, y hacíamos también labor de evangelismo y misión en algunas iglesias. Recuerdo que salíamos los jóvenes del seminario a poder predicar la palabra de Dios y teníamos experiencias muy bonitas. No todos los que estudiamos en el seminario lastimosamente se graduaron, otros se graduaron pero no lo ejercieron desde el ámbito pastoral, pero sí como miembros de la determinada iglesia local donde se encuentran ellos como miembros. Entonces fue una bonita experiencia. Seguro que ahora el número de estudiantes en el seminario, que cada uno de ustedes ya sabe quiénes son, cuántos son una nueva familia. Para mí en ese entonces los jóvenes, los hermanos del seminario eran una nueva familia. Yo les cuento algo muy particular, de manera de testimonio, y luego vamos a entrar ya con el tema. Yo empecé a estudiar el seminario a la edad de 21 años. No tenía aún definido realmente qué es lo que yo quería hacer, si quería ser pastor o de repente obtener un poquito de conocimiento para poder apoyar al pastor en la iglesia donde yo congregaba. No tenía aún algo definido, ¿no? Recuerdo en ese entonces el pastor Walter Tantachuco Chiscul, pastor de la iglesia de Reque, en ese entonces, me dijo: Carlos, ¿por qué no te vas al seminario? Me dice, estudiar. Veo que, bueno, me dijo por ahí algunas cualidades, yo lo tomé con bastante humildad y decidí en todo caso enrolarme en las filas del seminario. Y bueno, pues mi mentalidad en los primeros meses y hasta en el primer año, porque se estudió algo de 4 años, asistiendo los días lunes, miércoles y viernes y con algunas otras actividades extras. Entonces yo no tenía un definido. Llegó el momento cuando llegó la graduación. Llegó la graduación y recuerdo que el pastor rector en ese entonces, el hermano Ubaldo, da todos los datos de aquellos que se habían graduado al presbítero, ¿no? Entonces el presbítero hizo un llamado, básicamente me llamó, me dijo: mire, ¿sabe qué, Juan Carlos? Ya ha pasado lo que es el dato de aquellos que ya están aptos para asumir el pastorado, así es que tú vas a pastorear en tal iglesia. Me cayó como un baldazo de agua fría porque de repente hasta ese momento yo no tenía aún definido si asumir un pastorado o no asumir el pastorado. Y de repente recuerdo bien claro, le dije al pastor, déjeme darle una respuesta tal día, yo le voy a dar una respuesta. Y todavía me dijo: pero ¿sabe qué? Como que tienes que dármela rápido, porque se supone que hasta los días de la asamblea todos los pastores ya están asignados y es difícil que exista vacíos para poder poner del momento a alguien. Pero bueno, me dio esa oportunidad. Recuerdo que empecé a orar, empecé a ayunar y le dije: Señor, si es tu voluntad, habrá un campo para yo poder pastorear. Y si es que no hay un campo, entenderé simplemente que no he sido llamado para asumir el ministerio de pastor y seguiré como miembro en la iglesia tal que con mucho amor, con mucho empeño y cariño lo estoy haciendo. Se llegó el día donde yo tuve que ir con todos mis documentos, presentar,
Y yo dije, seguramente como es día de asamblea, uno, no van a tener tiempo para entrevistarme, otros, todos los pastores ya están asignados en sus campos, es difícil que haya. Entonces, pero ya me vi orando, ayunando, y el pastor, el presbítero me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Vas a ir a tal iglesia. Desde ese momento yo comprendí que había sido llamado para ejercer el pastorado. Comprendí el propósito de Dios, porque de seguro hay muchos que ahorita están en una encrucijada. Estaré en el seminario solamente para obtener un poquito de conocimiento y así ayudar a la iglesia local donde me encuentro como miembro, o es que Dios me ha llamado a ejercer el pastorado. Y de repente hay muchos que se encuentran en este dilema, ¿verdad? Sería bueno siempre consultar, orar, ayunar y pedirle a Dios cuál es el propósito que Dios tiene para contigo, para con tu vida. ¿Saben? Y también parte de mi experiencia durante el tiempo de pastorado, ya voy a llevar un promedio de 11 años como pastor, corto tiempo para aquellos que llevan 20, 30, 40 años, corto tiempo el mío aún. Y bueno, cuando ya tenía 6 años de pastor, yo había luchado por una beca para poder estudiar en una universidad. Entonces, recuerdo que mi hermano asume un cargo de asesor en una determinada entidad, en donde esa entidad tenía un convenio con la universidad. Y le digo, hermano, por ahí a ver, trata de verme una beca, le digo. Ya me dice, no te preocupes, voy a gestionarlo y vamos a ver cómo va. Pasó medio año. En medio año, era el mes de enero más o menos, y mi hermano me dice, ¿sabe qué, Carlos? Te salió tu beca. Yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Muchas gracias, va a ser difícil, porque he sido cambiado de la iglesia La Cría, está un poco distante de Chiclayo y va a ser difícil. Carlos me dice, piénsalo, la beca va a estar ahí, es una oportunidad, es beca cero, solamente vas a pagar matrícula, no vas a pagar absolutamente nada más. Lo conversé con mi presbítero, lo conversé con mi obispo, lo conversé con la junta directiva de la iglesia local y todos dieron el visto bueno. Sí, sí, sí. Comprendí en ese momento que el Señor quiere que nos capacitemos un poquito más, un poquito más. Y estoy, gracias a Dios, digo así, porque todo se debe a Dios, estoy cursando el 10º ciclo de la carrera de psicología. ¿Y para qué? Doy muchas gracias al Señor que Dios me ha permitido el poder prepararme un poquito más. El conocimiento es vasto, el conocimiento es amplio realmente, pero qué bueno que Dios nos brinde esas oportunidades. Estimados hermanos, si usted en algún momento se le presenta una oportunidad para poder enriquecer su ministerio, hágalo. Pero algo muy importante, que lo que usted va a ejercer desde ahora en adelante como pastor, eso sea un valor agregado a su ministerio. La carrera de psicología, que ya lo estamos terminando, es como un valor agregado a lo que yo soy como pastor, porque principalmente está el ministerio y la carrera como un valor agregado. Entonces, para no hacer tan extenso esto, ¿cuál es tu propósito? Lo he titulado a este corto sermón. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Entonces, vamos a ver algo ahí muy importante. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de una determinación firme de hacer algo. Ahí vemos dos caricaturas muy conocidas, Pinky y Cerebro. Usted dirá, pastor, pero ¿qué relevancia tiene estas caricaturas? Ninguna. Hay algo muy elemental aquí si es que nos damos cuenta. Pinky siempre le preguntaba algo al Cerebro, que era como el jefe, y le decíamos, ¿qué haremos esta noche, Cerebro? Y Cerebro daba una respuesta, porque Cerebro ya tenía definido un propósito, que de repente no lo llegaba a cumplir, pero todos los días amanecía con ese propósito.
Y el propósito de la cual tenía era tratar de conquistar el mundo. Entonces, estas simples caricaturas nos enseñan algo, que en la vida hay que tener un propósito. Y cuando analizamos la Biblia, las Sagradas Escrituras en 2 Corintios, capítulo 5, el verso 20, nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Ahí vamos a ver. Nosotros todos tenemos un propósito. Nadie ha venido a esta tierra sin un propósito definido. Todos tenemos un propósito, que hay que buscarlo, que hay que escudriñar cuál es el propósito, sí. Pero cuando hablamos desde el ámbito pastoral, desde el ámbito eclesiástico, desde el ámbito de la cristiandad, tenemos un propósito, el cual es predicar la palabra de Dios y a través de ella conquistar al mundo con la palabra del Señor. Hemos sido llamados para poder reconciliar al mundo con el Señor. Entonces, hay algo que nos va a motivar y ese va a ser como aquella inspiración por la cual nosotros vivir y por la cual respirar. ¿Saben? Mucho se habla, aunque esto ya es común, en términos empresariales se habla de una misión y una visión. La visión, algo subjetivo, una idea, un sueño, un pensamiento. ¿Cuál será el propósito? Hasta que encuentro el propósito, encuentro mi sueño, encuentro mi visión. Entonces tú tienes tu visión, que es algo subjetivo, y te contemplas hacia el futuro. ¿Cómo te ves? Pero la visión sería absolutamente nada sin una misión. Y la misión es algo objetivo, tangible, palpable y se sitúa en el tiempo presente. ¿Qué está usted haciendo ahorita para alcanzar ese sueño, esa visión? Usted me dice, pastor, yo tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de mi vida es ser un pastor, es predicar la palabra. Muy bien, esa es tu visión, excelente. ¿Cuál es tu misión? Tu misión, ¿qué estás haciendo? Estás pasando por las aulas del seminario para poder incursionar mañana más tarde como pastor en una determinada iglesia o en una determinada congregación. ¿Saben? Es muy importante y qué interesante es poder descubrir por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? ¿Cuál es el propósito que usted tiene? ¿Por qué usted está aquí en la tierra? Hay dos acontecimientos muy importantes. El primer acontecimiento es el día en que tú naciste. Ese es un acontecimiento muy valorable, muy relevante. Pero el segundo acontecimiento que yo lo veo de suma importancia es el día en el cual tú descubres tu propósito por la cual tú naciste. ¿Por qué estás aquí? ¿O para qué estás aquí en esta tierra? Entonces, todos ya hemos pasado por el primer acontecimiento. Sé el día en que he nacido. Es un evento importante y por la cual se celebra un cumpleaños, un santo, una fiesta, etcétera. Pero el segundo acontecimiento importante en tu vida es descubrir cuál es el propósito por la cual tú estás acá. ¿Para qué viniste a esta tierra? Yo descubrí el propósito, que es predicar la palabra. Muy bien, ese es el propósito y Dios me brindó una oportunidad de poder incursionar en las aulas universitarias, que con mucha humildad y con mucha gracia de parte del Señor lo digo. Ese es el propósito. Entonces, de seguro que usted también está o ha encontrado el propósito de Dios en su vida. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito, por la cual Él irrumpió en la historia de la humanidad y se encarnó y se hizo hombre. ¿Y cuál fue el propósito? Fue salvarnos, predicar el evangelio. Ese fue el propósito. Jesús vino con una visión, vino con una misión. Como dice San Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un propósito muy definido que impactó, no a nivel local,
sino a nivel mundial. Moisés, cuando analizamos en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al verso 10, notamos algo también ahí, que Moisés vino con un determinado propósito a la tierra. Dios permitió que Moisés vaya a Egipto. Egipto en ese entonces era como que la meca de la civilización en ese entonces, en el conocimiento, en las armas, en las estrategias técnicas, era lo máximo Egipto, y todas las personas querían estar posiblemente ahí. Entonces no fue casualidad en la cual Moisés vaya y se prepare en ese entonces, en las mejores universidades, en mejores estrategias para poder hacer frente a ejércitos. No era casualidad. Pero vemos también algo en Moisés, ¿no? Que cuando Moisés estaba mirando la realidad en la cual se encontraba la sociedad en ese entonces, pueblo hebreo sometido bajo la subyugación del pueblo egipcio, entonces al ver un maltrato de parte de un egipcio hacia un hebreo, él se enfureció, se molestó y terminó matando a un egipcio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Dios lo mandó al desierto, ¿qué? A tener paciencia. Dios muchas veces va a formar nuestro carácter. Escuche bien. Dios va muchas veces a formar nuestro carácter a través de pruebas, a través de circunstancias difíciles, para poder ver realmente si podemos pasar a la tercera etapa. La primera etapa es la etapa de la preparación del seminario. La segunda etapa es la etapa de la prueba. Y la tercera etapa es la etapa de la ejecución. Moisés llegó a la tercera etapa, pero primero pasó por las dos, que es la preparación posiblemente intelectual y teórica. Pero la segunda tiene que ver con la preparación de la vida para aprender a tener paciencia, dominio propio, estar 40 años en el desierto. Oiga, ¿saben? Moisés, imagínese usted, haber pasado 40 años en Egipto, tenerlo aparentemente todo, encontrarse en el desierto, sin los lujos y las comodidades. De repente a usted que tiene un buen trabajo, que de repente tiene buenas comodidades, y usted tiene la vocación y ha descubierto que el propósito es ser un pastor o una pastora. Y de repente el presbítero, el rector, el obispo, no sé, le dice, ¿sabe qué, hermano? Usted ha sido designado a ir como pastor a tal lugar. Y de repente el lugar ni siquiera cobertura de internet, ni siquiera cobertura de celular, y absolutamente ninguno de los beneficios que usted tiene lo va a tener ahí. ¿Cuál va a ser la respuesta de usted? ¿Cuál va a ser las justificaciones de parte de usted? Vamos a pasar al tercer evento, pero sin antes pasar por los dos eventos. Ya usted se está preparando. Ya usted posiblemente en la vida le puso pruebas. ¿Saben? Recuerdo yo, aún como miembro en la iglesia y como seminarista, hubo cosas de la cual las iglesias no son perfectas. No son perfectas, los hermanos no son perfectos, lastimosamente. En este mundo se analiza de todo. Yo quise tirar la toalla. No tirar la toalla de repente decir, me voy a como era antes. Un joven que no conocía a Dios, etcétera. No, no, no. Sino que quise tirar la toalla en el sentido de decir, veo que aquí, como quien decir en términos coloquiales, en el argot criollo, no pasa nada. Veo mucha frialdad, veo mucha indiferencia, veo muchas cosas que no me gustan, Señor. Y yo básicamente hace años atrás le dije, Señor, yo no puedo seguir aquí, no puedo seguir adelante, perdóname. Y como que básicamente a las 10 de la noche, orando y llorando, tiré la toalla. Y a las 5 de la mañana me levanté como de costumbre y le dije, Señor, perdóname, porque sé que el evangelio, el cristianismo no es de cobardes, sino es de valientes. Y desde ese momento le pedí perdón al Señor y nunca más en mi vida vino pensamientos de
tirar la toalla. Por eso, la primera etapa es la etapa de la preparación. La segunda etapa es la etapa de la prueba. La tercera etapa es la etapa de la ejecución. Usted ha descubierto el propósito que de repente ser un pastor, una pastora, ya se está capacitando. Primera etapa. Va a haber pruebas, segunda etapa. Va a haber ejecución, tercera etapa. Y posiblemente en la tercera etapa se combinen todo, porque usted tiene que seguir preparándose y posiblemente las pruebas vengan en esa tercera etapa también. Entonces, ahí analizamos algo muy interesante, ¿verdad? ¿Saben? Otra cosa, hay que conocer el propósito de Dios para con nuestras vidas. Si nosotros conocemos el propósito de Dios para con nuestras vidas, vamos a poder realmente estar como que no tambaleando, no fluctuantes, sino que yo conozco el propósito de Dios en mi vida, listo, muy bien, sea lo que voy, ya sé cuál es la brújula. Recuerdo yo que nunca se me habían presentado ofertas de trabajos muy interesantes, recuerdo yo, pero ¿saben? Cuando yo terminé el seminario, las clases, se me presentaron dos ofertas de trabajo. La primera oferta de trabajo consistía en irme a Iquitos y la segunda oferta de trabajo consistía en ir a Lima. En ese entonces, estoy hablando aproximadamente hace 11 años atrás, donde el sueldo mínimo o el ganar 800 soles mensual era lo máximo. Y a mí me estaban ofreciendo como que 900 o 1000 soles, algo por ahí. Pero, ¿saben? Yo ya tenía algo definido. Yo ya conocía y sabía cuál era el propósito de Dios en mi vida. Recuerdo que le llamé a mi tía, le dije de Quito, ¿sabe qué, tía? Discúlpeme, la oferta es buena, pero no puedo ir. Me dijo, hijo, ¿pero por qué? Esto. Ah, hijo, sigue adelante. Llamé al señor, a la cual me ofreció un trabajo en Lima, le dijo, ¿sabe qué? No puedo ir, ¿por qué? Por esto. Excelente, sigue adelante. ¿Saben? Cuando ya alguien conoce realmente su ministerio, el propósito por la cual Dios lo ha llamado, lo va a valorar. Lo va a valorar, lo va a cuidar con temor y temblor. Y por ende su actuar va a ser un actuar de respeto, va a ser un actuar donde involucre muchos aspectos. Entonces usted tiene que conocer para poder valorar, y de acuerdo a la valoración viene lo que es la actuación o la acción. Si usted no conoce a Dios, no lo va a valorar. Si usted no valora a Dios, su actitud va a ser, o su actuar va a ser de desprecio, su actuar va a ser tal vez de deshonra. El mundo no conoce a Dios, por ende no valora la creación, no valora la palabra, y su actuar es de deshonra hacia el Señor. Si usted ya conoce su propósito de Dios en su vida, que es ser un pastor, usted conoce su ministerio, valore su ministerio. Usted valora su ministerio, su actuar va a ser un actuar diferente. Muchos dirán, pero pastor, yo ya sé, entiendo, comprendo que he sido llamado para ser pastor. Dios me ha revelado, Dios me ha dado iluminación, pastor, yo entiendo, comprendo, pero pastor, me falta preparación. Por eso usted está en las aulas del seminario. Ahora, tampoco estoy diciendo que de repente la revelación, usted soñó y ya de repente la noche en la mañana dice soy pastor, soy pastora, es todo un proceso. En el ámbito empresarial dicen, si no conoce, se le capacita a esta persona. Y si no sabe, lo entrenamos. Si no quiere, lo motivamos. Pero si no quiere nada, lo botamos, lo sacamos. De repente dice, pastor, hermano, y yo sé y tengo el conocimiento pleno que Dios me ha llamado a predicar la palabra. ¡Qué bien!
Pero pastor, me falta mucho conocimiento. Ahí está el seminario, te va a capacitar. Pastor, pero no tengo experiencia. No sé, ahí está el seminario, te va a entrenar. Pero hay momentos que me siento desmotivado. Dios, el Espíritu Santo te va a motivar. Pero si también tú dices, no quiero absolutamente nada, bueno, esa es otra cosa también. Entonces, hay algo muy importante para todos aquellos que están en el seminario. Y que esto no sea tal vez algo como para producir desilusión, desánimo, no, sino apalpar una realidad que es una realidad de diferentes situaciones. Debemos entender que Dios nos ha llamado a trabajar con personas, con personas. Y la persona es un mundo. Hay diferentes personalidades. Algunos son pasivos, otros son activos, otros son tanto melancólicos, otros son explosivos, otros son medios delicados, cualquier cosa les cae mal. Alguien dijo, hay que solamente en las empresas contratar mente y manos. Suficiente. Eso es en las empresas. En la empresa tú me tienes que trabajar bien. ¿Qué me importa si estás mal con tu esposa? ¿Qué me importa si estás mal con tus hijos? No me importa. Me importa tu conocimiento, tu lado cognitivo y tus manos, mente y acción. No me importa tus emociones. Eso es en las empresas. Por eso no me gusta mucho el término que se utiliza cuando se dice en las reuniones, ¿no? Vamos a ver temas empresariales o vamos a ver negocios, como que es un término actuales, pero no casi me gusta, ¿no? Entonces, hay que entender algo, que viene el paquete completo. La persona que tú vas a tratar viene con el paquete completo. Sentimientos, emociones, y la emoción es el estado vital de la vida biológica donde se encuentra el yo, los deseos, los momentos de estados de ánimo equilibrados e inestables al mismo tiempo. Eso indica que hay que entender que el ministerio que en la cual vamos a estar inmersos, la de un pastor, está relacionado con muchas ovejitas que van a tener problemas. Y para ello tienes que capacitarte. No todo es teoría, no todo es conocimiento. Moisés 40 años en el desierto a tener paciencia y posiblemente las pruebas vengan al mismo tiempo cuando tú ya estás ejecutando tu labor de pastor o de pastora. Es difícil porque a veces como pastores nos ponemos al mismo nivel con las ovejitas y no comprendemos las situaciones como pastor. En la empresa, el gerente dice, ¿sabes que estás con problemas? Me importa un poco. Absolutamente nada. Quiero simplemente que tú me cumplas con tu trabajo y se acabó. Estemos preparados para poder enfrentarnos a diferentes circunstancias en las cuales pasen los miembros de las congregaciones en las cuales nos toquen pastorear. Si usted ha descubierto el propósito de Dios en su vida, usted tiene que prepararse. Recuerde que viene el paquete completo. Para ir terminando ya, logremos el propósito de Dios en nuestras vidas, teniendo en cuenta los valores. Los valores. El sermón del monte contiene un alto y relevante componente ético que nos va a ayudar para poder caminar en esta vida donde hay de todo. El sermón del monte. Seamos personas coherentes,
Coordinación, mente, alma y cuerpo. Escuchemos lo que hablamos, porque a veces hablamos y predicamos y no nos escuchamos. Ese es el problema. Escuchemos lo que decimos, lo que hablamos, que en nuestra vida haya coherencia, coordinación. Hoy en día se utiliza el término, en vez de coherencia, consistencia, que es lo mismo. Tiene que haber consistencia en mente, alma y cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Dice el texto de Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es más, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Terminemos con esta conclusión. Descubramos por qué estamos acá. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? Conozcamos el propósito de Dios para con nuestra vida, para poder valorarlo. Y logremos el propósito de Dios en nuestra vida, teniendo en cuenta los valores cristianos. Vamos a realizar una oración. Señor, gracias Padre por habernos permitido realizar esta corta reflexión y te pedimos, Señor, que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas, que están preparándose y todos nos estamos preparando, porque aún hay mucho por conocer. Señor, te ruego y te suplico, Padre, que tú nos capacites día a día para enfrentar las diversas situaciones que tengamos que pasar, Señor Dios. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestro obispo, al rector del seminario, bendice a toda la institución, bendice a todos aquellos que están atrás de esta labor del seminario, Señor Dios, que no es fácil. Danos sabiduría, danos conocimiento, Señor Dios, pero que dicho conocimiento no nos envanezca, sino que nos haga humildes cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios a cada uno de ustedes. Y si algunos ya están por terminar los estudios en el seminario, amén. Si algunos ya iniciaron, pues sigan para adelante, no se desanimen. Dios me los bendiga.